La visita del Papa forma parte de un aspecto general, que es la dejación de sus deberes que ha tenido este y los demás gobiernos, todos los demás gobiernos, frente a la Iglesia. El miedo al voto llamado católico, pura y simplemente, en el cual se basan los obispos para hacer un chantaje apoyándose en ese voto. Eso es verdaderamente una cosa incomprensible, porque en España, según las estadísticas oficiales, aunque estemos bautizados la inmensa mayoría, pero a misa los domingos, todos los domingos, no va más que el 27%. De modo que laicos son los 3/4 partes de hecho. ¿Qué pasa? Pasa que el resto, los que no van los domingos, pero sin embargo, bueno, por costumbre social, por los usos sociales, por la fiesta del bautismo, porque venga el cura, por todas esas cosas, se ha convertido la religión en un uso social. Y como ese uso social les resulta gratis, pues no quieren perdérselo. Y efectivamente, si hoy se procediese poniendo a la Iglesia en su sitio, sin los privilegios que tiene, habría un voto en contra, incluso de los que no van a misa los domingos. Pero esa situación real la aprovechan los gobiernos para hacer concesiones constantemente a la Iglesia en todos los terrenos. En ese terreno que mencionáis de apoderarse de bienes como están haciendo ahora por todas partes, o en la exención de contribuciones, o en los privilegios de todas clases. Y sobre todo en algo que es gravísimo, que es la colonización de las mentes infantiles en la primera infancia. Eso es gravísimo, porque un niño, en general, la mayoría de los niños españoles, o en su casa o en los primeros días de la escuela, se encuentran con que les están, cuando ellos no tienen ninguna posibilidad de crítica, ni de razonamiento, ni de aceptación, les están amueblando la mente de mitos y de conceptos que aceptan y que en esas condiciones quedan muy impresionados. Y la prueba es que luego cuesta para muchas veces muchos años para quitárselo de encima. De modo que con eso se está ya dando la base para luego impedir que sean ciudadanos, porque eso establece un pensamiento único, un pensamiento que no es libre y que impide que después puedan razonar por su cuenta, porque están coaccionados por lo que han recibido en su infancia. Y eso se hace en España no solo con la tolerancia de las autoridades, sino además costeado por las autoridades, por el público. De modo que los laicos estamos pagando la mutilación de su pensamiento libre. El principio de la educación anticiudadana que se nos da está justamente en la indoctrinación con el pensamiento único eclesiástico en la mente de los niños. Así empieza. Y eso es terrible, porque para que haya democracia tiene que haber demócratas. La fuerza de la democracia es el voto, pero si el voto se hace condicionado el pensamiento por esa educación, condicionado por el dominio de los bienes de comunicación que están en manos de los poderosos y por tanto divulgan lo que les interesa y ocultan lo que no les interesa, etc. Y si acabamos en la cúspide, llegamos a la universidad, que desgraciadamente en el último año con esto de Bolonia ha sido entregada su decisión a los financieros, entonces si eso es así, que crear demócratas es muy difícil. Y una de las tareas que tenéis que imponeros, hasta en el acto privado de hablar con los demás y de todo, y pensando en el futuro, es transformar y modificar la enseñanza. Una enseñanza que vaya a la libertad de pensamiento. Porque si mi pensamiento no es libre, tener la libertad de expresión no tiene valor, porque si lo que yo expreso no es lo que yo pienso, sino lo que me han dicho que piense, entonces no vale nada y el voto se fabrica como de hecho se fabrica. Y entonces metemos en esa cuestión general el viaje del Papa. Bueno, lo del viaje del Papa
es monstruoso, porque resulta que ¿por qué tenemos que pagar los laicos, que somos las 3/4 partes en realidad de la población? ¿Por qué tiene España que financiar con una constitución confesional, que no es confesional, porque tiene que financiar un turismo que tiene evidentemente algo de religioso desde su punto de vista, pero que en realidad es un turismo de productividad religiosa y de crear promociones y de intentar atraer a la gente con los éxitos de bambolla de los festejos. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y ya, siento decirlo, pero ya hemos llegado en eso a un grado de dejación de autoridad, de entrega de la autoridad civil a la eclesiástica, tan grotesco que ya da risa, además de indignación, porque acabo de leer en los periódicos que durante los días de la visita del Papa los autobuses de Barcelona no podrán anunciar los preservativos. Yo me pregunto si se podrá hacer el amor en España durante los viajes del Papa para no herir la sensibilidad del Señor. Hombre, por favor, es algo verdaderamente que no hay palabras para avergonzarse de las autoridades.